Saludos amigos, les reitero los buenos días. Soy Abdiel Bermúdez y me acompaña mi buena amiga, la intérprete de lengua de señas Rita Simón, aquí a la izquierda o a la derecha en sus pantallas. Desde el pasado martes, específicamente el pasado martes 15 de septiembre, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas abrió su 75 periodo de sesiones. En este caso, un periodo marcado también por la pandemia de COVID-19 que afecta a todo el mundo y que ha devenido sin duda alguna prioridad abrumadora en este momento. La pandemia de COVID-19 ha puesto a prueba el funcionamiento de cada una de las instituciones en todo el mundo y por supuesto que la Organización de Naciones Unidas no ha escapado a sus efectos. Se había elegido otro tema, el futuro que queremos, las Naciones Unidas que necesitamos, reafirmando nuestro compromiso colectivo con el multilateralismo y ante la irrupción de esta pandemia que ha condicionado incluso que este periodo de sesiones se desarrolle de manera virtual, se agregó el tema enfrentar la COVID-19 a través de una acción multilateral efectiva. Precisamente durante el evento virtual de alto nivel para conmemorar el 75 aniversario de la Organización de Naciones Unidas, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla rechazó la elevada hostilidad del gobierno de Estados Unidos contra nuestro país mientras recrudece el bloqueo que aplica desde hace más de 60 años. Washington viola de forma sistemática los derechos humanos del pueblo cubano al agudizar el cerco económico, comercial y financiero y su carácter extraterritorial, dijo ayer el canciller cubano, pero vamos a ver el siguiente reporte. Señor Secretario General, señor Presidente, distinguidos delegados, en el 75 aniversario de las Naciones Unidas, el multilateralismo y el derecho internacional están amenazados por la mayor potencia mundial. La conducta irresponsable de los Estados Unidos es el mayor peligro para la paz y la seguridad internacionales. Promueve conflictos, guerras no convencionales y comerciales e impone severas medidas coercitivas unilaterales y dilapida en su carrera armamentista recursos indispensables para el desarrollo sostenible de nuestros pueblos, mientras se niega a cooperar en el enfrentamiento a las múltiples crisis generadas por la devastadora COVID-19. Estados Unidos desconoce importantes acuerdos en materia ambiental, de desarme y control de armamentos y abandona foros internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO o el Consejo de Derechos Humanos. Parecería que está en guerra con el planeta, sus recursos vitales y sus habitantes. Impide la solución amplia, justa y duradera al conflicto israelo-palestino que esta organización ha reclamado históricamente. Propone el denominado Acuerdo del Siglo, que amenaza el futuro del Estado de Palestina en las fronteras anteriores a 1967 y con Jerusalén Oriental como su capital. Niega al pueblo de Puerto Rico el derecho a la libre determinación e independencia cuando está por concluir el tercer decenio internacional para la eliminación del colonialismo. Interfiere en los asuntos internos de decenas de Estados miembros de la ONU y amenaza a quienes acusa de influir en su corrupto sistema electoral. El miedo y la mentira reiterada resultan las novedosas armas en su deshonesta estrategia mediática y de desinformación. Quebranta la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz al reactivar la doctrina Monroe. Contra Cuba, eleva su hostilidad a niveles cualitativamente superiores. Viola de forma sistemática los derechos humanos del pueblo cubano al recrudecer el bloqueo económico, comercial y financiero y su carácter extraterritorial. Es el que ataca desvergonzadamente a nuestra cooperación médica y a los gobiernos que legítimamente la solicitan, con lo que se coarta el derecho a la salud de otras naciones, cuando es el epicentro de la pandemia de la COVID-19 que por irresponsabilidad y oportunismo electoral ha costado la vida
a casi 200.000 de sus ciudadanos. Señor presidente, a 75 años de haber suscrito la Carta de las Naciones Unidas, urge reafirmar nuestro compromiso con los principios del derecho internacional y el fortalecimiento del multilateralismo, la cooperación con los organismos internacionales y el empoderamiento de esta Asamblea General. Multipliquemos la cooperación y la solidaridad. Construyamos un orden internacional democrático, justo y sostenible. Muchas gracias. Fueron las palabras del canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla en la jornada de ayer. Justamente en esta misma jornada, el presidente de la Asamblea General de la ONU, el diplomático turco Volkan Bozkır, quien este año está al frente de este organismo, llamó a defender el multilateralismo para avanzar hacia un mundo resiliente y sostenible. Según la página oficial de Naciones Unidas, también el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, aplaudió la declaración sobre la conmemoración del aniversario 75 de Naciones Unidas. Vamos a ver el reporte. Distinguidas delegaciones, distinguidos ministros, De acuerdo con lo previsto, autoridades de Naciones Unidas están presentes en el plenario, pero la mayoría de las intervenciones se realizarán de forma virtual. En la sesión de alto nivel del 75 periodo de la Asamblea General de Naciones Unidas, el secretario general Antonio Guterres llamó a propiciar el debate y ofrecer visiones amplias sobre el futuro que se desea para la organización multilateral. Han transcurrido 25 años desde la plataforma de acción de Beijing y la desigualdad de género sigue siendo el desafío más importante para los derechos humanos en todo el mundo. La catástrofe climática acecha. Desaparece la biodiversidad. Vuelve a aumentar la pobreza. Se propaga el odio. Se agravan las tensiones geopolíticas. Y las armas nucleares están en estado de alerta instantánea. Las tecnologías transformadoras han ofrecido nuevas oportunidades, pero también hace que aparezcan nuevas amenazas. Y la pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la fragilidad de nuestro mundo. La conmemoración busca generar un respaldo renovado al multilateralismo, tema más urgente que nunca en medio de la pandemia de la COVID-19, afirmó el titular. La Secretaría ha celebrado este aniversario llevando a cabo una consulta a escala mundial. Más de 1 millón de personas de todo el mundo, especialmente muchos jóvenes, han hecho oír su voz. Los participantes han compartido sus temores y esperanzas para el futuro. Piensan que la cooperación internacional es imprescindible para encarar las realidades de nuestra era. Han dejado claro que la pandemia de la COVID-19 ha hecho que esa solidaridad sea todavía más urgente y han destacado que el mundo necesita sistemas sanitarios y servicios básicos universales. En la reunión de alto nivel de este lunes está previsto que los Estados miembros adopten una declaración que marca el aniversario 75 de Naciones Unidas, la cual expresará el compromiso de un multilateralismo revitalizado. En la jornada de hoy, Cuba estará representada por el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, quien reafirmará el compromiso de los principios del derecho internacional, el fortalecimiento del multilateralismo y la cooperación internacional. Como parte de la participación de Cuba en el segmento de alto nivel del 75 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, está previsto que intervenga en el debate general el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, así como en los eventos de alto nivel organizados este año, como la Cumbre sobre la Biodiversidad, la conmemoración del 25 aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y del Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. Marisela Recasens, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sin su compromiso. Las gracias a mi colega Marisela Recasens por adelantarnos lo que iba a constituir o lo que iba a centrar todas estas jornadas del 75 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde el tema del multilateralismo ha sido destacado una y otra vez por el secretario general de la Organización de Naciones Unidas. Precisamente el titular de la ONU
Antonio Guterres aplaudió la adopción por parte de la Asamblea General de la Declaración sobre la conmemoración del 75 aniversario de Naciones Unidas y el empeño de revitalizar el multilateralismo, que no es una opción, dijo, sino una necesidad en nuestra tarea de reconstruir para lograr un mundo más igualitario, más resiliente y sostenible. Las Naciones Unidas deben estar en el centro de nuestros esfuerzos, así lo reafirma el documento. Frente a líderes mundiales dijo que se avecina una calamidad climática, la biodiversidad está colapsando, la pobreza vuelve a aumentar, el odio se está extendiendo, las tensiones geopolíticas están aumentando, las armas nucleares permanecen en alerta de gatillo, las tecnologías transformadoras han abierto nuevas oportunidades, pero también han expuesto nuevas amenazas. La pandemia de COVID-19 ha puesto al descubierto las fragilidades del mundo y solo podemos abordarlo juntos. Ya sabemos que necesitamos más y más eficacia, más multilateralismo, con visión, ambición e impacto. La soberanía nacional, pilar de las Naciones Unidas, va de la mano de una mayor cooperación internacional basada en labores comunes y responsabilidades compartidas en la búsqueda del progreso para todos. Fue ese precisamente también uno de los elementos que siempre defendió en Naciones Unidas nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Precisamente el pasado 18 de septiembre se cumplieron 60 años de un acontecimiento que marcó también a nuestro país y al mundo. Precisamente el 18 de septiembre, pero del año 1960, Fidel viajó a Nueva York para participar en el 15º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. A 60 años de aquel acontecimiento, la periodista Gladys Rubio nos acerca a esa histórica visita de Fidel a los Estados Unidos en los albores de la Revolución Triunfante. En la cita, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, destacó los logros de la organización a lo largo de estos años. Los tratados de paz, el mantenimiento de la paz, la descolonización, las normas de derechos humanos y los mecanismos para respetarlos, el triunfo sobre el apartheid, la ayuda humanitaria que ha salvado la vida a millones de víctimas de conflictos y catástrofes, la erradicación de enfermedades, la reducción del hambre. La Asamblea General de la ONU sesiona de forma virtual debido a la pandemia de la COVID-19. La pandemia ha dejado claro cuáles son los estrangulamientos de desarrollo que encaran los países en desarrollo, que van desde la falta de recursos financieros, una falta de acceso a los mercados para las mercancías y los servicios, el aumento de la brecha digital, las limitaciones en el acceso a fármacos y equipos médicos, una reducción en los ingresos del turismo y de las exportaciones, entre otros. La crisis sanitaria mundial obliga a los Estados miembros a apoyar a los órganos y organismos de la ONU, especialmente la Organización Mundial de la Salud, en la búsqueda de soluciones comunes. No es tiempo de insultar ni agraviar a la OMS, es tiempo de unirnos para apoyarla. Es el clamor desde Venezuela. El camino para enfrentar la crisis global no puede ser otro que la acción mancomunada, basada en el respeto y la cooperación. Debemos, por otra parte, cerciorarnos de que se respete la soberanía y la participación en pie de igualdad de los países. Las violaciones de los derechos humanos o del derecho internacional, se corrige la intérprete, así como también las medidas coercitivas unilaterales, son cuestiones que no deben ocurrir. La respuesta a los desafíos actuales requiere un multilateralismo reforzado, más inclusivo y mejorado, que facilite la colaboración entre actores estatales y la sociedad civil y que redunde en un impacto real, positivo y tangible en la vida de las personas. En la Asamblea General se escuchó hoy la voz de los jóvenes y su llamado a acabar con la violencia y la desigualdad de género. Así lo recoge el proyecto de resolución puesto a debate en el segmento de alto nivel, un documento que también confiere especial importancia a centrar la atención en mujeres y niñas. Queda mucho trabajo por hacer en materia de combate a la pobreza y las desigualdades y enfrentamiento al cambio climático. De camino al 2030, urge prevenir los conflictos e impulsar alianzas internacionales, justo cuando comienza el decenio para la acción en función de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Roxana Romero Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Era el reporte de mi colega Rosana Rodríguez, haciendo un resumen realmente de cada una de las actividades que han estado desarrollándose en este 75 periodo de sesiones de la Organización de Naciones Unidas, con la participación de varios líderes del mundo de manera virtual, porque esta es una condicionante que ha marcado a este periodo de sesiones de la ONU debido al impacto de la COVID-19. Los mandatarios de cada una de las naciones han estado enviando un video que así se presenta en este organismo, en medio de las sesiones de este organismo. Por supuesto, cada país tiene a un representante allí en Nueva York, pero los mandatarios de cada nación han estado enviando sus videos para presentarlos en el plenario. Yo les comentaba hace unos instantes que el pasado 18 de septiembre se cumplieron 60 años de la visita que realizara el comandante en jefe Fidel Castro a Nueva York para participar en el 15º periodo de sesiones de la Organización de Naciones Unidas. Ahora sí tenemos el reporte de mi colega Gladys Rubio, que recuerda esta visita de Fidel en los albores de la revolución. Fidel sabía que el viaje sería difícil, pero tenía mucho que decir al mundo, y el 15º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas era una gran oportunidad. Desde el aeropuerto de Nueva York hasta el Hotel Shelbourne encontraría a la delegación cubana a centenares de policías y agentes especiales, pero también a simpatizantes de Cuba y de su revolución. En el comedor de los trabajadores del hotel, Fidel organizó una conferencia de prensa en respuesta al intento del gobierno de Eisenhower de acosar y aislar a los cubanos, excluyéndolos de las invitaciones oficiales. Otra agresión la hizo la gerencia del Shelbourne cuando informó a la delegación que debía abandonar el lugar. Todo estaba planeado. Los demás hoteles se negaron a recibir a los cubanos. Fidel consideró la posibilidad de tomar unas mochilas y acampar en los jardines de Naciones Unidas. Estaba decidido a que se escuchara la voz de Cuba en la ONU. En La Habana, el pueblo se mantenía atento a cada jornada de la delegación cubana en Nueva York. Una solución vino del humilde barrio de Harlem. La comunidad afro-norteamericana le ofreció a los cubanos el Hotel Teresa, y allí Fidel, rodeado de admiración y respeto, se reunió con el líder progresista y luchador por los derechos civiles, Malcolm X, y con muchos mandatarios y personalidades del mundo que acudieron al Teresa para hablar y conocer al joven rebelde. Así, custodiados por los más humildes, transcurrirían los días de Fidel en Nueva York hasta el 26 de septiembre, cuando estremecería el plenario de Naciones Unidas, La Voz de Cuba. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Una y otra vez la voz de Cuba estremeció también este escenario de Naciones Unidas. Una y otra vez la voz de nuestro comandante en jefe estuvo allí. También estuvieron el general de ejército Raúl Castro en su condición de presidente cubano. Posteriormente también el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Otros representantes de la diplomacia de nuestro país se han, digamos, o han expresado también sus opiniones en representación de nuestro país en este plenario de la ONU. Y por supuesto que una y otra vez Cuba ha defendido también el derecho humano a la vida, el derecho humano también a la verdad, y en cada oportunidad se ha defendido sobre todo el multilateralismo y la colaboración internacional para ponerle fin a la pobreza y a otros males que hoy aquejan al mundo. La ONU presentó en enero de 2020, hace unos meses atrás, una encuesta de opinión internacional masiva y sin precedentes para conmemorar este 75 aniversario de su fundación. En esta iniciativa, a partir de lo que se ha publicado en varios sitios web, han participado varias personas de diversos ámbitos del espectro social del mundo, mujeres, hombres, niñas y niños de los 193 países que integran este organismo multilateral para compartir sus esperanzas y temores sobre el futuro, y también para pensar cómo la ONU
puede ayudar a lograr el cambio que haría del mundo un lugar mucho más justo para todos. Esos fueron, digamos que, las bases de esta encuesta. Estas personas compartieron sus miedos y esperanzas para el futuro. Dijeron también que la cooperación internacional es vital para hacer frente a los desafíos de hoy y destacaron que la COVID-19 ha hecho que dicha solidaridad sea más urgente, al tiempo que destacaron que el mundo necesita sistemas de salud y servicios básicos para todos. Una constante en cada uno de estos reclamos apreciados en esta encuesta, que tuvo 5 puntos esenciales y quisiera comentárselos a partir de lo que hemos visto que se ha publicado no solo en el sitio web de las Naciones Unidas, sino también en varios medios de prensa internacional que se han hecho eco de esta encuesta. En primer lugar, la prioridad inmediata de la mayoría de los participantes es el mejor acceso a los servicios básicos. Esto se ha dicho una y otra vez. En segundo lugar, la pandemia de COVID-19 ha subrayado la necesidad de una mayor cooperación internacional y multilateralismo para desarrollar, producir y distribuir una vacuna que beneficie a todos los países ricos y pobres, y esta es una de las preocupaciones latentes en el contexto internacional, sobre todo porque la posibilidad del acceso a la vacuna, no ya la posibilidad de concebirla, de elaborarla, sino también de que aquellos países más pobres tengan acceso a ella, es una preocupación latente en un contexto internacional tan complicado por la presencia de esta pandemia en 185 de los 193 países que integran la Organización de Naciones Unidas. Otro de los elementos esenciales en esta encuesta, a partir del llamado que realizaron las personas que participaron, personas de todos los continentes y de los 193 países. Bien, se trata de evitar un cambio climático irreversible con la consiguiente destrucción del medio ambiente natural, que es la preocupación abrumadora a mediano y largo plazo de las personas que fueron encuestadas. El cambio climático ha sido recurrente en los debates en Naciones Unidas. Se contempla aquí también como una de las preocupaciones fundamentales de las personas que fueron encuestadas e incluso de aquellas personas que sin participar también en esta encuesta hoy hacen del cambio climático una bandera para que cada uno de los gobiernos adopte políticas que contribuyan también a la disminución de sus efectos en los ecosistemas de nuestro planeta. Otro punto esencial en este debate, a partir de lo encuestado o a partir de lo obtenido de estas encuestas, tiene que ver con que el 74% de las personas encuestadas dice que la ONU es esencial para afrontar con eficacia los desafíos globales. La pertinencia de la ONU otra vez vuelve a salir a flote en cada uno de estos debates. Y otro elemento fundamental es que con respecto al futuro, los participantes más jóvenes y los de muchos países en desarrollo tienden a ser más optimistas que las personas mayores o las que viven en países desarrollados. Son elementos básicos. Yo hablaba hace unos minutos del tema del acceso a mejores servicios básicos y es que el mundo entero sigue afectado por la pandemia de la COVID-19, por lo que no resulta sorprendente que la prioridad inmediata de la mayoría de las personas que participaron en la encuesta y de muchas otras en el mundo, por supuesto, estoy hablando de una encuesta que no se detuvo durante el cierre global de emergencias debido a la situación con la COVID-19, pero todas estas personas están apostando por un mejor acceso a los servicios básicos. Y entre esos servicios se cuenta, por ejemplo, la atención médica, ahí también está el agua, el saneamiento, el acceso a la educación, demandas recurrentes en nuestro contexto o en el contexto internacional, no solo en nuestro contexto geográfico. Muchos encuestados consideran también que el acceso a la educación y los derechos de la mujer finalmente mejorará, o al menos están apostando por ello. De hecho, uno de los participantes de México decía en esta encuesta que el virus se ha llevado puestos de trabajo, interacciones sociales, educación y paz. El miedo está en todas partes, así lo manifestaba él, y la gente no está respondiendo bien. Esa capacidad de respuesta de la población ha sido, digamos, que uno de los temas también a los cuales se han referido varios de los representantes de distintas naciones en este propio periodo de sesiones de la Organización de Naciones Unidas. Se hablaba en estas encuestas también de más cooperación internacional, y es que la pandemia de COVID-19 ha subrayado la necesidad de esta cooperación para desarrollar, producir y distribuir una vacuna que beneficie a todos. Ya lo decía anteriormente, la ONU ha recalcado reiteradamente la importancia del multilateralismo, de que los países trabajen en colaboración y de forma productiva por el bien común. Eso lo veíamos sobre todo en cuanto a
la integración de la comunidad científica. No así, lamentablemente lo hemos visto entre las distintas naciones. Depende mucho también de las prioridades de cada uno de los países, en correspondencia también con los sistemas sociales que defienden o con los sistemas socioeconómicos que estos defiendan. Y una gran parte del millón de encuestados coincidía con que esta idea, el 87% de las personas cree que la cooperación internacional es vital para hacerle frente a cada uno de los desafíos globales. Y la COVID-19 no ha hecho otra cosa que hacer más urgente el llamado a la solidaridad internacional. De hecho, yo a través de la búsqueda en varios sitios web veía que una de las participantes de Albania destacaba la importancia de la responsabilidad social compartida, y ella decía que es de suma importancia que la recuperación se construya sobre un espíritu de humanidad. La lección que aprendimos de la pandemia es que literalmente nadie está a salvo a menos que todos lo estén. Nadie está a salvo a menos que todos lo estén. Un elemento de peso que tanto han defendido los representantes de nuestro país también al habla, digamos, en voz del movimiento de países no alineados, que ha defendido una y otra vez la importancia del multilateralismo, la solidaridad y la cooperación internacional en función de que las mejores decisiones lleguen sobre todo para salvar a aquellos países con la mayor carga de pobreza, con el menor acceso a los recursos naturales, y eso por supuesto que condiciona también la participación en cada uno de estos escenarios. Otro elemento, ya lo decía anteriormente, tiene que ver con la acción climática, y es que la hasta ahora observada incapacidad de la humanidad de frenar el calentamiento del planeta, porque así lo hemos estado viendo, y de evitar además un cambio climático irreversible con la consiguiente destrucción del medio ambiente natural, es una preocupación abrumadora a mediano y también a largo plazo para cada una de las personas encuestadas. Otras inquietudes a largo plazo incluyen un aumento de la pobreza, de la corrupción de los gobiernos, algo que hemos visto que ocurre una y otra vez, así como la violencia comunitaria y el desempleo. Un joven de China recordaba que el cambio climático nos afecta a todos y decía que el cambio climático global resultante de la contaminación ambiental está poniendo a las personas y a poblaciones enteras en un mayor riesgo. También se apostaba por mayor participación de la ONU. Yo lo decía anteriormente, y es que tras una mirada retrospectiva, 6 de cada uno de los 10 encuestados, o 6 de cada 10, sostuvieron que la ONU ha hecho del mundo un lugar mejor, y el 74% dice que la ONU es esencial para afrontar con eficacia los desafíos globales. Sin embargo, más de la mitad de las personas que respondieron a esta encuesta de la propia ONU no saben mucho sobre la organización y la consideran alejada de sus vidas. Muchos participantes recomendaron establecer un consejo de jóvenes incluso para asesorar a los altos funcionarios de la ONU. Y un encuestado de Brasil sugería una mayor participación del organismo mundial a nivel regional y local, porque en sus palabras, la ONU podría hacer mayores compromisos con los actores regionales y locales para invertir en el futuro y proporcionar medios que ayuden a los actores sociales a alcanzar una autonomía. Se hablaba en este caso del tema de los jóvenes que también han merecido la máxima atención por parte de este organismo multilateral de Naciones Unidas, y uno de los temas también que se reflejaba en la encuesta tenía que ver con la confianza en un futuro mejor. Bueno, con respecto al futuro, los participantes más jóvenes y los de muchos países en desarrollo tienden a ser más optimistas que las personas mayores o las que viven en países desarrollados. Parece contradictorio, pero no lo es. Incluso en Asia Central y Meridional y en África subsahariana es más propensa al optimismo que la que vive en Europa y América del Norte. Y decía un estudiante de bachillerato de Japón de solo 17 años, nadie es incapaz, y esa capacidad que tiene cada una de las personas encuestadas o que tienen las personas de todo el mundo para hacerle frente a los desafíos globales es uno también de los reclamos fundamentales en esta encuesta, en la que participaron, ya lo decía, personas de los 193 estados miembros de la ONU. Hombres y mujeres participaron en esta encuesta en igual número, y el 51% de estos encuestados era menor de 30 años, lo que tiene que ver también con esa expresión de optimismo y también con esa importancia de reafirmar la necesidad de apostar por un mundo mejor a partir también de las políticas que implementen cada uno de los gobiernos en sus naciones. ¿Cómo se logró escuchar a 1 millón de voces? Pues bien, a la gente se le preguntó su opinión de varias formas. La encuesta en línea se le llamó
ONU 75 a esta encuesta y fue clave para oír a la mayor cantidad de personas posible. La encuesta todavía está disponible en 64 idiomas en el sitio web de la ONU y para incluir las voces de quienes no están conectados a Internet, porque lamentablemente no todos en el mundo tienen acceso a Internet, la encuesta se adaptó para recopilar las respuestas a través de una aplicación móvil, mensajes de texto y otras herramientas. Y también se recogieron opiniones con encuestas telefónicas y de personas. Son los elementos que tenía para ustedes, sobre todo en relación con esta encuesta que aplicó en 193 países miembros de la ONU, también cada uno de ellos, la Organización de Naciones Unidas. Y yo quería presentarles a continuación otro de nuestros materiales que tenemos listo porque hoy martes 22 de septiembre el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, intervendrá precisamente en el debate del 75 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, que este año, ya lo decíamos, se desarrolla de manera virtual debido al impacto de la COVID-19. Un momento oportuno también para rememorar aquel primer discurso en la sede de la ONU en Nueva York el 26 de septiembre de 2018. Intervención histórica que coincidió en fecha con la de Fidel hace 60 años. Son elementos que tenemos o que queremos, digamos, que poner a consideración de cada uno de ustedes porque estamos a la espera precisamente de la intervención del mandatario cubano de manera virtual en esta sesión de el 75 periodo de sesiones de la Organización de Naciones Unidas. Pero antes de continuar dialogando en torno a los principales elementos por los que ha apostado o que ha abordado el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quiero decirles que en la jornada de ayer, 21 de diciembre, celebramos, como sucede desde 1981, el día 21 de septiembre, el Día Internacional de la Paz. La iniciativa llama a la no violencia y al cese al fuego en cada uno de los conflictos internacionales. Este año esa conmemoración está marcada por la pandemia de la COVID-19 que ha costado miles de vidas y la solución a la crisis global solo es posible mediante la cooperación internacional. Así lo recoge también la declaración de la Asociación Cubana de Naciones Unidas a propósito de la fecha que resalta la labor solitaria de los médicos cubanos en el mundo. El contingente Henry Reef promueve el derecho humano a la salud, a la justicia social y a la paz, y de esta manera Cuba se suma a la campaña de la ONU, Juntos Forjando la Paz. Veamos la siguiente crónica que tiene mucho que ver con este tema. Escogido por Naciones Unidas a partir de 2001, es un día para fortalecer la idea de la paz. Para muchos se trata de un recordatorio de lo lejos que estamos de vivir en un mundo que entiende el verdadero significado de esa palabra. Si bien la fecha resume el simbolismo de un alto al fuego generalizado por 24 horas a nivel global, la realidad es que no hay un cese de hostilidades perdurable o sincero, porque la violencia y la confrontación continúan movidas por intereses geopolíticos que financian, organizan y crean las condiciones para exportar o sembrar desestabilizaciones. Los testimonios los dan historias como las del pueblo sirio o intervenciones como las de Irak o Afganistán. La presencia militar estadounidense en prácticamente todo el orbe, la instrumentalización de la OTAN por y para Estados Unidos, los conflictos activos en África o la invalidación que ha hecho Washington de tratados internacionales que han servido hasta ahora de muro de contención a una escalada mayor en la carrera armamentística y nuclear. Bajo el argumento de disuadir a otros multiplicando fuerzas, como si no existieran recursos menos dañinos y más razonables para llegar a un entendimiento entre sectores de poder, se ha avanzado poco en el camino por preservar el único hogar que tenemos y la vida que lo habita. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pedía este año que pensáramos en quién es el verdadero enemigo de la humanidad. Hoy decía es la COVID-19. Y es cierto que la pandemia ha cambiado la visión de la sociedad en relación a lo que nos hace vulnerables como especie, pero la principal amenaza de los seres humanos siguen siendo ellos mismos. Mientras continúen las violaciones de los más elementales derechos y la contemplación cómplice ante genocidios como el drama palestino, no bastará una fecha o un gesto diplomático como alerta de cambio, un cambio auténtico y profundo que también necesitan las mismas instancias internacionales que hoy piden un silencio temporal de las armas. Esa conciencia y voluntad de transformación sería para comenzar un buen homenaje a todas las víctimas a las que debemos la lucha por un mundo sin guerras, ni las convencionales ni las denominadas blandas, con bloqueos eficientes que apuestan al desgaste social.
Más justicia y equidad sería parte esencial de ese cambio, porque la paz significa mucho más que discursos y palomas. Jennifer Zubizarreta Arias, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Una apuesta por la paz que también ha acompañado cada una de las intervenciones del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien destacó ayer que el mundo necesita un multilateralismo más conectado e incluyente, como demandan las personas a las cuales deben servir Naciones Unidas. Guterres ponderaba los grandes logros de Naciones Unidas, como haber evitado una tercera guerra mundial que muchos temían cuando se creó la organización, recordemos, precisamente sobre las cenizas de la segunda confrontación bélica a nivel mundial. Nunca en la historia moderna, dice Guterres, hemos estado tantos años sin una confrontación militar entre grandes potencias. De hecho, digo yo, ojalá esto no ocurra. Entre los grandes desafíos de la actualidad, señalaba él, está la desigualdad de género, el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, el aumento de la pobreza, el crecimiento del odio, la escalada de las tensiones geopolíticas y también la amenaza que siguen suponiendo las armas nucleares o los problemas que plantean algunas nuevas tecnologías. Son algunas de las preocupaciones a las que hacía referencia el secretario general de la Organización de Naciones Unidas. De hecho, con el número oficial de muertes acercándose al 1.000.000 a escala global, la COVID-19 dictó también el contenido de muchas intervenciones enviadas por adelantado en la jornada de ayer por video, que resaltaron cómo la enfermedad va mucho más allá de la emergencia sanitaria y supone toda una crisis para el sistema multilateral. Yo quiero compartir con ustedes más adelante algunas de las intervenciones de los disertantes de esta jornada, pero quiero compartir primeramente algunos de los elementos planteados en la jornada de hoy por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, tal como lo publica el sitio de Prensa Latina. Decía que el secretario general de la ONU pide unidad a la comunidad internacional. Es una de las demandas fundamentales, que hoy, o por las que se convoca hoy a la comunidad internacional a mantenerse unida frente a la pandemia de COVID-19. Y al dirigirse a la sesión de apertura del debate de alto nivel de esta asamblea, recalcaba Antonio Guterres que el populismo y el nacionalismo han fracasado en medio de la pandemia, en tanto la solidaridad nos conviene a todos. Decía Guterres, a partir del reporte de Prensa Latina, que si no entendemos esto, todos perderemos, expresaba el diplomático portugués en este plenario, y a inicios de este año recordaba que él había alertado sobre 4 amenazas globales: las crecientes tensiones geoestratégicas mundiales, una crisis climática existencial, una desconfianza mundial en aumento y el lado oscuro de la tecnología. Pero decía Guterres que otra amenaza estaba en la sombra, o sea, la COVID-19, que se extendía por todo el planeta de forma galopante, y es que justamente la COVID-19 ha sido un elemento de peso en los intercambios que han tenido lugar en Naciones Unidas. La pandemia ha generado una catástrofe económica, aumenta las desigualdades, la corrupción, las injusticias, y se ha ensañado justamente con los más vulnerables, acabando con el progreso de décadas. Así recalcaba el secretario general de la ONU en esta jornada, y de hecho los indicadores de desarrollo humano disminuyen y aumenta la pobreza. No estamos en el camino de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible que se ha planteado la Organización de Naciones Unidas para el año 2030, y nos alejamos de los esfuerzos de desnuclearización, ese empeño que hoy mantiene en alerta tantos países en el mundo por la presencia de ojivas nucleares en tantas naciones. Ahora bien, el mundo lucha y busca un verdadero liderazgo. Este es un momento crucial y ya conocemos el precio de la discordia y el valor de la unidad. Hoy enfrentamos nuestro propio 1945. Recordemos justamente que en 1945 culminaba la Segunda Guerra Mundial, y por supuesto esto representó, digamos que de las cenizas de esta confrontación bélica nacieron justamente las Naciones Unidas. Esto representó el origen de la Organización de Naciones Unidas como organismo capaz de establecer nexos entre cada uno de los pueblos del mundo. La pandemia es distinta a cualquier cosa que hayamos visto antes, dijo Guterres, y también señalaba que es una preparación para los próximos retos. Pero en estos momentos un virus microscópico
nos ha puesto de rodillas. Eso lo sabemos bien las personas que en Cuba hemos estado al tanto de cada una de las acciones que se acometen en nuestro país para enfrentar la COVID-19 y también hemos seguido paso a paso la situación internacional en este sentido. El secretario general de la ONU reiteraba su llamado a un cese al fuego mundial para hacer de esto una realidad a finales de año. Ojalá nada de esto o ninguna de estas preocupaciones sea materializada. De hecho, actualmente 180 Estados miembros apoyan ese llamado de Guterres y varios movimientos armados respondieron y anunciaron ceses que no se mantuvieron, indicaba él. Por eso urge un esfuerzo internacional dirigido por el Consejo de Seguridad de la ONU para alcanzar el cese del fuego mundial a finales de este año, insistía el diplomático. También advertía sobre las mayores afectaciones de la pandemia en países que sufren conflictos y el aumento de la inseguridad alimentaria en muchas naciones. Son una suerte de daño colateral cada uno de estos elementos también en cuanto a los conflictos a los que se asocia también la falta de seguridad alimentaria en tantos países del mundo. Y señalaba él que debemos hacer todo lo posible para evitar una nueva guerra fría. No podemos enfrentar un futuro en el que las dos principales economías dividan al mundo. Lo dice Guterres en referencia sobre todo a las confrontaciones que hemos estado viendo desde el punto de vista diplomático, sobre todo en los últimos meses entre Estados Unidos y China. Y en medio de tantos desafíos, recalcaba el secretario general de la ONU, necesitamos un sistema multilateral que beneficie a las personas y también al planeta. Así lo publicaba hoy Prensa Latina. Nosotros hacíamos referencia a cada uno de estos elementos porque nos permiten visualizar también en qué contexto se desarrolla este 75 periodo de sesiones de la ONU de manera virtual este año, de manera peculiar, por supuesto, debido a la COVID-19. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más. Yo decía que iba a comentar con ustedes algunas opiniones emitidas por otros disertantes que en la jornada de ayer también participaron en este periodo de sesiones. Les recuerdo que estamos a la espera de la intervención del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez de manera virtual en esta sesión de la Organización de Naciones Unidas. Y en la jornada de ayer decía uno de los participantes, el repentino ataque de la COVID-19 es una gran prueba para todo el mundo. Lo decía también Guterres hace unos minutos, hacíamos referencia a esta publicación de Prensa Latina, pero específicamente el presidente de China, Xi Jinping, manifestaba que la humanidad ha entrado en una nueva era de interconexión con los países, compartiendo intereses entrelazados y con su futuro estrechamente ligado. Así lo manifestaba el presidente chino, según el cual el mundo está ahora ante un nuevo punto de partida histórico y los gobiernos deben apostar por trabajar juntos por el bien común, por lo que arremetió contra la mentalidad de Guerra Fría. Así lo hizo saber Xi Jinping y contra también todos aquellos que buscan ser un poder hegemónico, el matón o el jefe del mundo, lo decía él. Sabemos bien a quién hacía referencia. Por su parte, el rey de España, Felipe VI, defendía ayer que ante la actual crisis hace falta más Naciones Unidas y unas naciones más unidas. Parece un retruécano, un juego de palabras, pero se sabe muy bien lo que significa Naciones Unidas en el contexto internacional y así hacía referencia el rey de España. En tanto, el presidente francés Emmanuel Macron, en una línea parecida, abogó por menos palabras y más acción, llamando a un multilateralismo de hechos. Es un elemento bastante recurrente entre las demandas de varios líderes a nivel internacional y de hecho algunos representantes de gobiernos latinoamericanos apostaban también por ese esfuerzo del multilateralismo y en muchos casos se reclamó solidaridad con las poblaciones más vulnerables en este momento de crisis. Necesitamos ser fraternos, ayudarnos mutuamente ahora que todos los pueblos estamos enfrentando esta pandemia. Necesitamos ser muy solidarios, que viva
la fraternidad universal. Así lo declaraba el presidente de México, Andrés López Obrador. Sabemos muy bien que México en nuestro continente es uno de los países más golpeados por la COVID-19, con el mayor número de contagiados y también con el mayor número de fallecidos. Y no en balde, las Américas, precisamente nuestro continente, está afrontando hoy la situación más compleja con esta pandemia, que ha condicionado también el hecho de que los líderes de estas naciones no se desplacen hacia el escenario de la ONU en Nueva York, sino que han enviado cada uno de sus mensajes de manera virtual. Algunos, como el presidente de Perú, Martín Vizcarra, tuvieron demandas específicas planteadas en la jornada de ayer, por ejemplo, que la futura vacuna y los tratamientos contra el virus sean reconocidos como bienes públicos globales. Y no es extraño que precisamente el presidente de Perú haga referencia a esto. Perú también una de las naciones más golpeadas por la pandemia en nuestro continente. Y otros mandatarios, específicamente el venezolano Nicolás Maduro Moros, denunciaron ayer los ataques, agresiones e insultos a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en referencia a las medidas de Estados Unidos contra ese organismo, y llamaron a una mayor unión de la humanidad. Son elementos compartidos en la jornada de ayer por varios de los mandatarios que participaron en este periodo de sesiones de la Organización de Naciones Unidas. Les recuerdo que en la mañana de hoy el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez intervendrá en este debate. Estamos esperando su participación en esta mañana. Estaba planificado que fuese justamente el séptimo orador de esta sesión en el día de apertura del importante evento que este año, ya lo hemos dicho, se desarrolla de manera virtual debido a la COVID-19. Además de la intervención central del mandatario cubano, se prevé la participación de representantes de la isla en otros eventos de alto nivel. Entre ellos destaca la conmemoración del 75 aniversario de la ONU, el 25 de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, también el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares y la Cumbre sobre la Biodiversidad. En esta cita se espera la participación de más de 170 jefes de Estado y de Gobierno. Nosotros, por supuesto, que estaremos al tanto de esta intervención para transmitírselas a ustedes. Vamos a presentarles otro material que tiene mucho que ver también con la presencia cubana en este escenario, donde en la jornada de ayer el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla rechazaba la elevada hostilidad del gobierno de Estados Unidos contra nuestro país, mientras recrudecía el bloqueo que aplica desde hace más de 60 años. Decía en la jornada de ayer el ministro cubano de Relaciones Exteriores que Washington viola de forma sistemática los derechos humanos del pueblo cubano al agudizar el cerco económico, financiero y comercial y su carácter extraterritorial, decía el canciller, y denunciaba que la actual administración estadounidense eleva su hostilidad contra Cuba a niveles cualitativamente superiores y ataca desvergonzadamente la cooperación médica de la isla y a los gobiernos que legitiman o que legítimamente la solicitan. De esta forma, enfatizó el canciller cubano, coarta a Estados Unidos el derecho a la salud de otras naciones, mientras que el territorio norteño figura precisamente como el epicentro de la pandemia de COVID-19, que por irresponsabilidad y oportunismo electoral ha costado la vida a casi 200.000 de sus ciudadanos. Son algunos de los elementos esbozados ayer en la intervención del canciller cubano. Yo les propongo otra pausa y enseguida regresamos con más. Y por primera vez en su historia, como lo hemos estado diciendo, el debate general de la Asamblea
de Naciones Unidas se celebra de forma virtual, sin la presencia en la sede de los cientos de altos dignatarios y demás delegaciones debido a las restricciones que ha impuesto la pandemia de COVID-19. Muchos países mantienen cerradas sus fronteras y existen numerosas limitaciones de vuelo. Eso lo sabemos bien, con el fin de evitar la propagación del nuevo coronavirus, por lo cual sería sumamente complejo y riesgoso reunir a altos dignatarios de todo el orbe en la sede de la ONU. Así quedó dicho también en el sitio web de Naciones Unidas y así lo expresó el secretario general, el portugués António Guterres. Por supuesto que desde hace meses Estados Unidos se mantiene como el país con el mayor número de casos de COVID-19 en el mundo y las proyecciones indican que persistirá esa tendencia al alza. Por eso, la Asamblea General decidió que cada Estado miembro de Naciones Unidas, Estado observador y organizaciones como la Unión Europea debían presentar para el debate general un video pregrabado, el cual sería entregado por un funcionario de alto nivel presente justamente allí. Cada material será transmitido en el salón del mayor organismo de Naciones Unidas y también por la vía digital. Pero la sala no estará vacía, así lo ha dicho el sitio web de Naciones Unidas, pues los videos serán presentados por un diplomático de cada estado que está físicamente presente en este sitio. Recordemos que, por supuesto, existen sedes diplomáticas de cada nación o representantes de la diplomacia de cada una de estas naciones, de los 193 Estados miembros de la ONU, en este espacio físico en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Sin embargo, cualquier líder mundial, decía también el sitio web oficial de Naciones Unidas, cualquier líder mundial tiene derecho a presentarse en persona para pronunciar su discurso de apertura, una oportunidad sobre la que se informa que al menos un presidente que busca la reelección este año está reflexionando. Algunos de los presidentes que buscan la reelección en cada una de sus naciones solicita, por supuesto, a Naciones Unidas su presencia también como una de las vías para esbozar las principales políticas que intenta defender y no encuentra mejor escenario que este para informarlo a todo el mundo. Otros eventos de alto nivel programados emplearán igualmente las plataformas virtuales para su desarrollo, incluida una conmemoración por el 75 aniversario de Naciones Unidas. Son elementos que quería compartir con cada uno de ustedes en una jornada donde se ha defendido una y otra vez el multilateralismo, no como una opción, sino como una necesidad, como una tarea para reconstruir, para lograr un mundo más igualitario, más resiliente y sostenible, porque las Naciones Unidas, a partir de la declaración sobre la conmemoración del 75 aniversario de Naciones Unidas, está dicho que deben estar en el centro de cada uno de nuestros esfuerzos. Frente a líderes mundiales, se ha dicho en esta declaración, se avecina una calamidad climática, la biodiversidad está colapsando, la pobreza vuelve a aumentar. Son elementos a los que hacíamos referencia hace unos minutos en esta encuesta a partir de las principales preocupaciones que hemos tenido o que plantean varias de las personas encuestadas o los millones de personas encuestadas en el mundo. El odio se está extendiendo, las tensiones geopolíticas están aumentando, las armas nucleares permanecen en alerta de gatillo y las tecnologías transformadoras han abierto nuevas oportunidades, pero también han expuesto nuevas amenazas, al tiempo que la COVID-19 ha puesto al descubierto las fragilidades del mundo y solo podemos abordarlo juntos. Son algunos elementos que quería compartir con ustedes en esta mañana. Tenemos un material de la periodista Marisela Recasens que también sirve de memoria histórica a la presencia de Cuba en este escenario de Naciones Unidas. Vamos a verlo. Cuba vuelve a alzar su voz en Naciones Unidas, esta vez de manera virtual, producto de la pandemia de la COVID-19. Pero eso no será un obstáculo para denunciar la irracionalidad de un mundo donde más de 3.400 millones de seres humanos viven en la pobreza
y más aún cuando el hegemonismo militar y nuclear se expande en detrimento del desarme y la paz duradera. Una ocasión para evocar una política exterior de principios. Somos continuidad y no ruptura, así lo afirmó el presidente Díaz-Canel en su primer discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas en 2018. Los principios de nuestra política exterior permanecerán inalterables, como expresara el primer secretario de nuestro partido, Raúl Castro Ruz, en su intervención en ocasión del 70 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas, y cito: podrá contar siempre la comunidad internacional con la sincera voz de Cuba frente a la injusticia, la desigualdad, el subdesarrollo, la discriminación y la manipulación, y por el establecimiento de un orden internacional más justo y equitativo, en cuyo centro se ubique realmente el ser humano, su dignidad y bienestar. La Cuba, en nombre de la cual hablo hoy, es orgullosa continuadora de esa política independiente, soberana, fraternal y solidaria con los pobres de la tierra, productores de toda la riqueza del planeta, aunque el injusto orden global los castigue con la miseria, en nombre de palabras como democracia, libertad y derechos humanos que los poderosos en la realidad han vaciado de contenido. ¿Para qué sirve la conciencia? Cuba, 3/4 de siglo en la memoria de Naciones Unidas, donde Fidel, el Che, Raúl y el canciller de la dignidad, Raúl Roa, llevaron allí a su sede en Nueva York no solo la voz del pueblo cubano, sino la de otras naciones latinoamericanas y caribeñas, africanas, asiáticas, no alineadas con el actual orden mundial. 75 años exigiendo el fortalecimiento de la Asamblea General y la reforma de su Consejo de Seguridad, exigiendo el fin del bloqueo genocida de Estados Unidos contra la isla. Este 2020, en la cita de apertura, que se espera participen más de 170 jefes de Estado y de Gobierno, la voz de Cuba, en franca coherencia histórica, volverá a denunciar ante la comunidad internacional los horrores del capitalismo y enaltecerá con orgullo la solidaridad. Hoy, palabra de orden. Desde el pasado martes 15 de septiembre, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas abrió su 75 periodo de sesiones, presidida por el diplomático turco Volkan Bozkır y marcada por la pandemia de COVID-19 que afecta a todo el mundo, devenida prioridad abrumadora en este momento. Según adelantaba Bozkır, un tema clave durante su año al frente del mayor organismo es este, y ya está listo, me informan, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez para su intervención en este plenario. Adelante. Gracias. Gracias. En nombre de la Asamblea General quisiera darle las gracias al presidente de la República de Sudáfrica por esta locución que acaba de pronunciar. Ahora ofrezco la palabra a la distinguida representante de Cuba, que nos presentará la locución de su jefe de Estado. Adelante. Presidente, señor secretario general, distinguidos delegados, en el año del 75 aniversario de las Naciones Unidas, su papel es cada vez más relevante cuando la humanidad enfrenta situaciones tan inesperadas como excepcionales. Solo el multilateralismo, la solidaridad y la cooperación mancomunada nos permitirán sortear los graves desafíos globales del presente y el futuro. En ese espíritu, me honra presentarles el mensaje grabado del presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Muchas gracias. Señor secretario general, señor presidente, una epidemia global ha cambiado drásticamente la vida cotidiana. De un día para otro se contagian millones y mueren miles de personas cuya esperanza de vida era superior gracias al desarrollo. Sistemas hospitalarios de alto nivel de prestaciones han colapsado y las estructuras de salud de países pobres sufren de su incapacidad crónica. Drásticas cuarentenas convierten en virtuales páramos a las ciudades más populosas. La vida social no existe fuera de las redes digitales. Teatros, discotecas, galerías, incluso escuelas son clausurados o redimensionados. Nuestras fronteras se han cerrado, nuestras economías se contraen, nuestras reservas se agotan. La vida sufre radical rediseño de costumbres ancestrales y la incertidumbre desplaza a la certeza. Hasta los mejores amigos se desconocen bajo las mascarillas que nos salvan del contagio. Todo cambia.
Tanto como la solución a la pandemia, urge ya la democratización de esta indispensable organización para que responda de manera efectiva a las necesidades y aspiraciones de todos los pueblos. El anhelado derecho a la humanidad a vivir en paz y seguridad con justicia y libertad, base de la Unión de las Naciones, es constantemente amenazado. Más de 1,9 billones de dólares se dilapidan hoy en una insensata carrera armamentista sustentada en la política agresiva y guerrerista del imperio, cuyo máximo exponente es el actual gobierno de Estados Unidos, responsable del 38% del gasto militar global. Hablamos de un régimen marcadamente agresivo y moralmente corrupto, que desprecia y ataca el multilateralismo, emplea el chantaje financiero en su relación con las agencias del sistema de Naciones Unidas y con una prepotencia nunca antes vista se retira de la Organización Mundial de la Salud, del UNESCO y del Consejo de Derechos Humanos. Paradójicamente, el país que aloja la sede de la ONU también se aparta de tratados internacionales fundamentales como el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, repudia el consensuado acuerdo nuclear con Irán, impulsa guerras comerciales, pone fin a su compromiso con instrumentos internacionales de control en la esfera del desarme, militariza el ciberespacio, multiplica la coerción y las sanciones unilaterales contra aquellos que no se pliegan a sus designios y patrocina el derrocamiento por la fuerza de gobiernos soberanos mediante métodos de guerra no convencional. En esa línea de comportamiento, divorciada de los viejos principios de la coexistencia pacífica y del respeto al derecho ajeno a la autodeterminación como garante de la paz, el gobierno presidido por Donald Trump además manipula con fines subversivos la cooperación en el ámbito de la democracia y los derechos humanos, mientras en su propio territorio proliferan prácticamente sin control las expresiones de odio, racismo, brutalidad policial y las irregularidades del sistema electoral y el derecho al voto de los ciudadanos. Urge reformar las Naciones Unidas. Esta poderosa organización que emergió del millonario costo de vidas de 2 guerras mundiales y como resultado de la comprensión universal de la importancia del diálogo, la negociación, la cooperación y la legalidad internacional, no puede demorar más su actualización y su democratización. El mundo actual necesita tanto de la ONU como aquel en el cual nació. Algo muy especial y profundo ha fallado cuando se asiste de modo cotidiano y permanente a la violación de los principios de la Carta de la ONU y cuando es cada vez más frecuente el uso o amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. No hay modo de sostener por más tiempo como algo natural e inamovible un orden internacional desigual, injusto y antidemocrático, que antepone el egoísmo a la solidaridad y los intereses mezquinos de una minoría poderosa a las legítimas aspiraciones de millones de personas. A pesar de las insatisfacciones y las demandas de transformación que junto a otros estados y a millones de ciudadanos del mundo pedimos a las Naciones Unidas, la Revolución Cubana defenderá siempre la existencia del organismo al que debemos el poco pero imprescindible multilateralismo que sobrevive a la prepotencia imperial. Más de una vez, ante este mismo foro, Cuba ha reiterado su voluntad de cooperar con la democratización de la ONU y con la defensa de la cooperación internacional que solo ella puede salvar. Como dijo el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, general de ejército Raúl Castro Ruz, y cito: podrá contar siempre la comunidad internacional con la sincera voz de Cuba frente a la injusticia, la desigualdad, el subdesarrollo, la discriminación y la manipulación, y por el establecimiento de un orden internacional más justo y equitativo en cuyo centro se ubique realmente el ser humano, su dignidad y bienestar. Fin de la cita. Señor presidente, retomando la gravedad del momento actual que muchos atribuyen únicamente a la pandemia de la COVID-19, considero fundamental advertir que su impacto rebasa con creces el ámbito sanitario. Por sus nefastas secuelas, la impresionante cantidad de muertes, el daño a la economía mundial y el deterioro de los niveles de desarrollo social, la expansión de la epidemia en los últimos meses angustia y desespera a líderes y ciudadanos de prácticamente todas las naciones. Pero la crisis multidimensional que ha desatado demuestra claramente el profundo error de las políticas deshumanizadas impuestas a ultranzas
por la dictadura del mercado. Hoy somos dolorosos testigos del desastre al que ha conducido al mundo el sistema irracional e insostenible de producción y consumo del capitalismo. Décadas de un injusto orden internacional y de aplicación de un crudo y desenfrenado neoliberalismo que ha agravado las desigualdades y sacrificado el derecho al desarrollo de los pueblos. A diferencia del excluyente neoliberalismo que separa y desecha a millones de seres humanos, condenándolos a sobrevivir con las obras del banquete del 1% más rico, el virus de la COVID-19 no discrimina entre unos y otros, pero sus devastadores impactos económicos y sociales serán letales entre los más vulnerables, los de menos ingresos, los mismos en el mundo subdesarrollado que en los bolsones de pobreza de las grandes urbes industrializadas. Según proyecciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, a los 690 millones de personas que pasaban hambre en 2019 podrían sumarse 130 millones como consecuencia de la recesión económica causada por la pandemia. Estudios de la Organización Internacional del Trabajo afirman que se han perdido más de 305 millones de empleos y que más de 1.600 millones de trabajadores ven amenazados sus medios de subsistencia. No podemos enfrentar la COVID-19, el hambre, el desempleo y la creciente desigualdad económica y social entre individuos y entre países como fenómenos independientes. Urge implementar políticas integrales en las que el ser humano sea la prioridad y no las ganancias económicas o las ventajas políticas. Sería criminal dejar para mañana decisiones de ayer y de hoy. Es un imperativo impulsar la solidaridad y la cooperación internacional para amortiguar el golpe. Solo las Naciones Unidas, con su membresía universal, tiene la autoridad y el alcance necesarios para retomar la justa pelea por eliminar la impagable deuda externa que, agravada por los efectos socioeconómicos de la pandemia, atenta contra la sobrevivencia de los pueblos del sur. Señor presidente, la aparición del SARS-CoV-2 y los primeros indicios de que amenazaba con provocar una pandemia no tomaron a Cuba desprevenida. Con la experiencia de décadas de enfrentamiento a epidemias terribles, algunas de ellas deliberadamente introducidas como parte de la guerra permanente contra nuestro proyecto político, se pusieron en práctica de manera inmediata un grupo de medidas sustentadas en nuestras capacidades y fortalezas fundamentales. Un Estado socialista organizado, responsable de velar por la salud de sus ciudadanos, con capital humano altamente calificado y una sociedad con elevado grado de participación popular en la adopción de decisiones y en la solución de sus problemas. La aplicación de esas medidas, junto al conocimiento acumulado en más de 60 años de ingentes esfuerzos para crear y fortalecer un sistema de salud de calidad y alcance universal, así como la investigación y el desarrollo científicos, ha permitido no solo preservar el derecho a la salud de todos los ciudadanos, sin excepción, sino enfrentar la pandemia en mejores condiciones. Lo hemos logrado pese a las duras restricciones del prolongado bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos, recrudecido brutalmente en los 2 últimos años, incluso en tiempos de pandemia, como prueba de que ese es el componente esencial de su política de hostilidad hacia Cuba. La agresividad del bloqueo ha escalado a un nivel cualitativamente nuevo que refuerza su condición de impedimento real y determinante para el manejo de la economía y el desarrollo de nuestro país. El gobierno estadounidense ha intensificado especialmente la persecución de las transacciones financieras de Cuba y desde 2019 adopta medidas violatorias del derecho internacional para privar al pueblo cubano de la posibilidad de adquirir el combustible que requiere en su quehacer cotidiano y para su desarrollo. Con el fin de dañar y demonizar la revolución cubana y a otros que califica como adversarios, Estados Unidos publica listas espurias carentes de legitimidad con las que se arroga el derecho de imponer al mundo medidas coercitivas unilaterales y calificaciones infundadas. No pasa una semana sin que ese gobierno emita declaraciones contra Cuba o imponga nuevas restricciones. Sin embargo, resulta paradójico que haya rehusado a calificar como terrorista el ataque perpetrado contra la Embajada de Cuba en Washington
el 30 de abril de 2020, cuando un individuo armado con un fusil de asalto disparó más de 30 cartuchos contra la sede diplomática y confesó después su intención de matar. Denunciamos la doble moral del gobierno estadounidense en la lucha contra el terrorismo y exigimos que se condene públicamente este brutal ataque. Reclamamos que cesen la hostilidad y la campaña difamatoria contra la labor altruista de la Cooperación Médica Internacional de Cuba, que con elevado prestigio y resultados verificables ha contribuido a salvar cientos de vidas y a reducir el impacto de la enfermedad en diversas latitudes. Personalidades internacionales y organizaciones sociales de notable prestigio han reconocido la labor humanista desplegada por la Brigada Internacional Médica Especializada en Situaciones de Desastre y Graves Epidemias, Henry Riff, abogando por que le sea concedido el Premio Nobel de la Paz. Mientras, el gobierno de Estados Unidos ignora el llamado a unar esfuerzos en el combate a la pandemia y se retira de la OMS. Cuba, en respuesta a solicitudes recibidas y guiadas por la profunda vocación solidaria y humanista de su pueblo, refuerza su cooperación con el envío de más de 3.700 colaboradores organizados en 46 brigadas médicas a 39 países y territorios afectados por la COVID-19. En este sentido, condenamos el chantaje gangsteril con que Estados Unidos ha presionado a la Organización Panamericana de la Salud con el propósito de utilizar ese organismo regional como instrumento de su enfermiza agresión contra nuestro país. Siempre la fuerza de la verdad echará por tierra las mentiras y la historia colocará a los hechos y a los protagonistas en su lugar. El ejemplo de Cuba prevalecerá. Nuestros consagrados trabajadores de la salud, orgullo de una nación formada en el ideario martiano de que patria es humanidad, recibirán o no el premio que merece su nobleza, pero hace años que ganaron el reconocimiento de los pueblos bendecidos por su labor sanitaria. El gobierno de Estados Unidos no oculta su intención de aplicar nuevas y más duras medidas agresivas contra Cuba en los próximos meses. Declaramos una vez más ante la comunidad internacional que nuestro pueblo, orgulloso de su historia y comprometido con los ideales y la obra de la revolución, sabrá resistir y vencer. Señor presidente, las pretensiones de imponer la dominación neocolonial a nuestra América, declarando públicamente la vigencia de la doctrina Monroe, contravienen la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz. Queremos ratificar públicamente en este escenario virtual que la República Bolivariana de Venezuela contará siempre con la solidaridad de Cuba frente a los intentos de desestabilizar y subvertir el ordenamiento constitucional, la unión cívico-militar y destruir la obra iniciada por el comandante Hugo Chávez Frías y continuada por el presidente Nicolás Maduro Moros a favor del pueblo venezolano. Rechazamos también las acciones de Estados Unidos dirigidas a desestabilizar a la República de Nicaragua y corroboramos la invariable solidaridad con su pueblo y gobierno liderados por el comandante Daniel Ortega. Nos solidarizamos con las naciones del Caribe que exigen justas reparaciones por los horrores de la esclavitud y la trata de esclavos en un mundo en que la discriminación racial y la represión de las comunidades afrodescendientes han ido en ascenso. Reafirmamos nuestro compromiso histórico con la libre determinación y la independencia del hermano pueblo de Puerto Rico. Apoyamos el legítimo reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. Reiteramos el compromiso con la paz en Colombia y la convicción de que el diálogo entre las partes es la vía para alcanzar una paz estable y duradera en ese país. Apoyamos la búsqueda de una solución pacífica y negociada a la situación impuesta a Siria, sin injerencia externa y con pleno respeto a su soberanía e integridad territorial. Demandamos una solución justa al conflicto del Medio Oriente que pasa por el ejercicio real del derecho inalienable del pueblo palestino a construir su propio Estado dentro de las fronteras anteriores a 1967 y con su capital en Jerusalén Oriental. Rechazamos los intentos de Israel de anexar nuevos territorios de Cisjordania. Expresamos nuestra solidaridad con la República Islámica de Irán ante la escalada agresiva de los Estados Unidos. Reafirmamos nuestra invariable solidaridad con el pueblo saharaui.
Condenamos enérgicamente las sanciones unilaterales e injustas contra la República Popular Democrática de Corea. Ratificamos nuestro rechazo a la intención de extender la presencia de la OTAN hasta las fronteras de Rusia y a la imposición de sanciones unilaterales e injustas contra esa nación. Rechazamos la intromisión extranjera en los asuntos internos de la República de Belarus y reiteramos nuestra solidaridad con el presidente legítimo de ese país, Alexander Lukashenko, y el hermano pueblo bielorruso. Condenamos la injerencia en los asuntos internos de la República Popular China y nos oponemos a cualquier intento de lesionar su integridad territorial y su soberanía. Señor presidente, las preocupantes circunstancias actuales han hecho que por primera vez en los 75 años de historia de la Organización de las Naciones Unidas nos veamos obligados a reunirnos de modo no presencial. La comunidad científica de Cuba, otro orgullo de la nación que desde el triunfo de la Revolución de los Justos anunció al mundo su propósito de convertirse en un país de hombres y mujeres de ciencia, trabaja sin descanso en una de las primeras vacunas que están en fase de ensayo clínico en el mundo. Sus creadores y otros investigadores y estudiosos, articulados con el sistema de salud, desarrollan protocolos de atención a las personas contagiadas, a las recuperadas y a la población de riesgo, que nos han permitido mantener las estadísticas de la epidemia en torno al 80% de personas contagiadas salvadas y un índice de letalidad por debajo de la media continental y mundial. Médicos y no bombas, anunció un día el líder histórico de la Revolución Cubana y principal promotor del desarrollo de las ciencias en Cuba, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Esa es nuestra divisa, salvar vidas y compartir lo que somos y tenemos, al precio de cualquier sacrificio. Es lo que brindamos al mundo desde las Naciones Unidas, a la que solo pedimos un cambio a tono con la gravedad del momento. Somos Cuba. Luchemos juntos por la promoción de la paz, la solidaridad y el desarrollo. Muchas gracias. Fueron las palabras del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez de manera virtual, participando en el contexto del 75 aniversario de la Organización de Naciones Unidas y en este 75 periodo de sesiones del organismo multilateral, refiriéndose a la necesidad de reformar las Naciones Unidas, los desafíos que impone la COVID-19, también el recrudecimiento del bloqueo y la persecución financiera contra nuestro país por parte de los Estados Unidos y la posición de Cuba respecto a varios temas globales. Y concluía hablando sobre el desarrollo científico cubano y el valor de la ciencia y de nuestra medicina, dispuesta a salvar vidas al costo de cualquier sacrificio, porque humanismo y solidaridad es lo que nos define. Así ponemos punto final a esta transmisión especial. Que tengan todos muy buenos días.